Para calcular el dominio de una función cuadrática o de segundo grado, hay que recordar que una cuadrática es una función polinomial. Eso quiere decir que es una función como las que muestro aquí. La función a es una polinomial, es una cúbica en particular. Y esta otra, que es una función cuártica, también es polinomial. Las funciones polinomiales tienen esta forma. Si las escribimos en forma descendente, pues queda primero la cuarta, luego al cubo, luego al cuadrado, luego a la 1, luego a la 0. O sea, aquí esto implica que 65 aquí implica que es 65 por x a la 0. Y x a la 0 es igual a 1. De hecho, cualquier cantidad que le demos a la 0 es 1. Por lo tanto, esto implica 65x a la 0. De hecho, una función polinomial tiene esta forma: a sub n x a la n más a o menos a sub n menos 1 x a la n menos 1, escrito en forma descendente hasta a sub 1 x a la 1 más o menos a sub 0 x a la 0. Entonces, cada vez que ponemos un término independiente como menos 1, más 65, menos 17, eso implica que esta cantidad está multiplicada por x a la 0. Entonces el dominio es muy fácil. Ya por defecto el dominio va a ser todos los reales, desde menos infinito hasta más infinito. Eso aplica para todas las polinomiales solamente, no para las raíces cuadradas o para las racionales. Eso no aplica aquí. Lo que es el rango se puede calcular. La manera más sencilla de calcular es aplicando esta formulita, donde h es el vértice, es la abscisa del vértice, y se encuentra dividiendo menos a entre menos b entre 2a. En este caso, b es igual a menos 12. Acuérdense que a, b y c de una cuadrática, pues a es el coeficiente de x cuadrada, b es el coeficiente de x y c es el término independiente. Entonces, para hallar la abscisa del vértice de una cuadrática llamada h, entonces es dividir menos b entre 2a. Entonces dividimos menos b, que es negativo, entre 2 por a, que también es negativo. Y eso, por ley de signos, pues aquí al multiplicar estos dos da positivo, y teniendo ya un valor positivo lo divido entre uno negativo, y otra vez por ley de signos me da negativo. Entonces al final queda que h es igual a menos 3. O sea, la abscisa del vértice de esta parábola es menos 3. Para hallar k, que sería la ordenada del vértice, eso se puede hallar haciendo f de h, que en este caso, como h es igual a menos 3, es evaluando la función en menos 3 o f de menos 3. Al evaluar la función dada, esta que está aquí, la evaluamos en menos 3 y tenemos que queda así. Al hacer cuentas, pues menos 3 al cuadrado pues da positivo, multiplicado por menos 2, eso va a dar menos 18. Luego aquí da positivo, y 12 por 3 son 36, y luego le agregamos menos 5, que es el independiente, y al final da que k es igual a 13. También hay que tomar en cuenta que cuando el coeficiente de x cuadrada
es negativo, la parábola abre hacia abajo. Por lo tanto, el rango, que son los valores que puede tomar y, va de más 13 hasta menos infinito, o sea, el máximo valor de la función es más 13, luego sigue más 12, más 11, más 10, así hasta menos infinito. Así que el dominio de la función cuadrática, por ser también polinomial, los reales es R, y el rango va desde menos infinito hasta más 13. También podríamos calcular la ordenada del vértice usando esta formulita. Esta parte de arriba nos recuerda al discriminante. Acuérdense que el discriminante es esta parte que está aquí. Cuando empleamos esta fórmula que ya muchos conocen o se acuerdan de que se usa para resolver una ecuación de segundo grado si es que no se puede factorizar, entonces, o no sabemos factorizarla, entonces podemos usar esta formulita que se llama fórmula cuadrática o fórmula general para hallar el valor para hallar las soluciones de una ecuación de segundo grado. Y esta expresión en el signo radical se llama radicando o discriminante. Pues el numerador prácticamente es igual, solamente que están invertidos. Entonces, de esa manera, si me acuerdo de esta expresión aquí, o si me acuerdo en general de esta formulita, pues es muy fácil también acordarse del numerador de este cociente para calcular la ordenada del vértice de una función cuadrática, y así tendría el máximo o el mínimo de esa función, y de ahí pues partiría para encontrar el rango, aunque es más fácil, me parece, usar f de h. Entonces, si lo hacemos usando esta formulita, pues llegamos al mismo resultado, que k es igual a 13, que es el valor máximo, ya que la función la gráfica de la función abre hacia abajo. Acuérdense que el vértice de una función cuadrática, cuando no está en el origen, se dice que está en el punto HK. Entonces el vértice puede calcularse así, donde esta es la abscisa, esta es la ordenada, o también se podría expresar de esta manera. Ahora, ¿por qué el vértice, la abscisa del vértice se calcula con menos b entre 2a? Todo esto ya no hace falta para calcular el rango, nada más para aquellos que tengan curiosidad. Vamos a averiguar por qué eso es así. Si tenemos una función de esta forma, ax cuadrada más bx más c, y si completamos el cuadrado, algunos se acuerdan de cómo hacer eso, si no voy a, de todos modos, subir un video muy pronto en el cual muestre algún ejemplo para recordarles. Al factorizar a, queda de esta manera. Como sé que está bien, pues multiplico a por x cuadrada, me da este término. Para este término sería multiplicar a por bx entre a, y ahí pues cancelaríamos a y quedaría bx. Estamos completando el cuadrado. Si no se acuerdan, hay que revisar entonces el video o consultar apuntes cómo se completa el cuadrado. Si espera mi video, pues con mucho gusto les explico cómo se hace, para aquellos que no se acuerdan. Entonces, luego tomamos, dice el procedimiento para calcular el cuadrado, tomamos el coeficiente de x, que es b entre a, y lo partimos en 2, o sea, dividimos entre 2, y una vez que hicimos eso, lo elevamos al cuadrado y se lo agregamos a lo que está aquí adentro, y también se lo quitamos para que no se altere la ecuación.
Pero acuérdense que si restamos esta cantidad, tendría que ser esta cantidad multiplicada por A, porque aquí realmente le estamos agregando b entre 2a al cuadrado, pero también está siendo multiplicado por a, entonces tenemos que restarlo de esta manera para que sea correcta la completación al cuadrado. Luego, pues lo que sigue es tomar las bases x y acá b entre 2a y este signo que está aquí, positivo o negativo, y elevarlo al cuadrado, y eso está multiplicado por a. Luego aquí vemos que b sobre 2a todo al cuadrado significa que este 2 afecta tanto a b como a 2 y como a 1 por 1, entonces queda b cuadrada, queda 2 al cuadrado que es 4 y queda a por a. Esta a con esta a se cancelan y ya nos queda de esta manera, ya sin paréntesis. Y entonces acuérdense que para sumar o restar fracciones, si es entero y fracción, podemos multiplicar el entero por el denominador, que queda 4ac, copiar este, que sería multiplicado realmente por 1, pero no queda igual, y luego este divide a ambos. Y de esa manera vemos que los que se acuerdan de las funciones cuadráticas, que esto que está aquí es precisamente la abscisa del vértice cambiado de signo, y esto es la ordenada del vértice. Es por eso que las formulitas funcionan. De hecho, si graficamos la función dada, que es esta, resulta que precisamente el máximo de la función es 13 y de ahí va bajando. Me refiero a los valores de y o el rango, así hasta menos infinito.